Primera de Samuel. Ya, como dijo Heriberto, la semana pasada tuvimos una introducción, ¿cierto?, a este libro, con datos que son interesantes e importantes de conocer el contexto del libro en que vamos a estudiar, el tiempo en que se desarrolla, ¿cierto? Es un libro que abarca más o menos 150 años de historia, que es un libro histórico, y que nos muestra cómo el pueblo de Israel, ¿cierto?, va a cambiar de una teocracia, ¿cierto?, es decir, un pueblo dirigido por Dios, a una monarquía, que va a ser un pueblo, una nación dirigida por un rey humano, ¿ya? Y este cambio se inicia con la oración de una mujer, ¿ya?, de Ana, que es la que vamos a estar revisando hoy día, que era estéril y que ora a Dios pidiendo un hijo. Dios escucha la oración de esta mujer y nace Samuel, ¿ya? Hoy comenzamos con el primer capítulo y vamos a estar llegando hasta el capítulo 2, hasta el versículo 11, más o menos, en donde vamos a ver el nacimiento de Samuel, el último juez de Israel y el primer profeta de Israel, ¿ya? Hay alguien que escribió o describió el libro de Samuel como el libro de grandes comienzos, pero de finales trágicos, ¿ya? Y vamos a ver que en este libro la vida de ciertos personajes, de Elí, por ejemplo, el sacerdote, que sin duda tuvo un buen comienzo, ¿cierto?, con su ministerio. Tenía una relación estrecha con el Señor, pero que terminó mal, cuando Dios lo juzgó a él y a sus hijos por sus pecados, que lo vamos a ver la próxima semana, ¿cierto?, en el capítulo 2. Vamos a ver también la vida de Saúl, que también tuvo un buen inicio como rey, el primer rey de Israel, ¿ya? Pero terminó mal su vida, ¿ya? Tanto así que Dios le quitó el reinado, a pesar que fue un rey que comenzó bien, humildemente, ¿cierto?, pero terminó mal. Después vemos la vida de David, ¿ya?, el gran guerrero de Israel. Pero en el segundo libro de Samuel vemos la vida, la caída de él y cómo terminó la vida de él y de su familia también. Incluso el propio Samuel no terminó bien, ¿ya? Le pasó algo parecido al sacerdote Elí, ¿ya? Sus hijos, que deberían haber continuado, ¿cierto?, con el sacerdocio, cuando Samuel se retirara, se desviaron y se apartaron del Señor. Y los pecados de los hijos de Samuel fueron parte del argumento del pueblo de Israel para pedir un rey. O sea, no terminó bien tampoco. En 1 Samuel 8, versículos 4 y 5 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido. Un motivo válido para que se retiraran. Y tus hijos no andan en tus caminos. Y dicen: por tanto, o sea, por estos motivos, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces, vemos que la descripción no es muy errada de este libro, de buenos comienzos y trágicos finales. Samuel fue el último juez de Israel y el primer sacerdote y profeta de Israel que sirvió durante la época de un rey, ¿ya? Es interesante porque cuando vemos en la Escritura que Dios, que es omnisciente, todo lo sabe, ¿cierto?, sabía que iba a llegar ese día en que el pueblo iba a pedir un rey y lo iba a desechar a él. Y sabiendo eso, Dios deja incluso instrucciones para cuando llegara ese momento, qué es lo que tenía que hacer y qué no tenía que hacer ese rey. En Deuteronomio 17, voy a leerlo, si usted quiere anotar, del 14 al 20, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. ¿Qué pidió el pueblo a Samuel? Eso fue justamente. Dios lo dijo mucho tiempo antes, ¿ya? Ciertamente dice: pondrás rey, y vamos a ver que así fue. Pondrás rey sobre ti
al que Jehová tu Dios te escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Ya aquí empieza a decir qué no puede ser Dios o qué no se debe hacer. Dice, pero él, refiriéndose al rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Primera cosa que no tenía que hacer. El 17 dice, ni tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, cosa que no hicieron los reyes que vienen. Y luego le dice lo que tienen que hacer. Y cuando se siente sobre el trono, dice, de su reino, entonces, dice, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las cosas, todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que no se eleve su corazón, para que no se enorgullezca, ¿cierto?, sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Y ya sabía que el pueblo iba a pedir este rey, y dejó estipulado qué debía hacer y qué no debía hacer. Era el modelo de Dios para Israel, un modelo que claramente no siguieron Saúl, ni David, ni Salomón. ¿Ya? Cometieron todo lo que no tenían que cometer. Y Salomón fue el último rey antes que el pueblo de Israel se dividiera, ¿cierto?, en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Vamos al primer versículo del capítulo 1 de Samuel. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y aquí aparece el primer personaje del libro, Elcana. Su nombre significa creado o adquirido por Dios. Él era un levita, ¿ya?, de la rama de los coatitas. ¿A dónde está David por ahí? Que a David le decíamos coatita porque cuando arrendábamos en un hotel, todos los miércoles había que transportar, ¿cierto?, las cosas de la música al salón para poder hacer el estudio, para tener la reunión, digamos. Y después que terminábamos, todas las cosas de vuelta. Bueno, los coatitas eran los que transportaban todos los artículos del tabernáculo, ¿ya? Y de ahí siempre decimos coatitas, ¿ya? Los coatitas eran la rama de levitas que tenían a cargo el cuidado y el transporte del tabernáculo y todos los objetos sagrados que tenía el tabernáculo, ¿ya?, cuando el pueblo de Dios se movía. Aquí nos dice que era efrateo, lo que quiere decir que Elcana vivía en territorio donde estaba la tribu de Efraín, ¿ya? Ahí tenía su hogar. El versículo 2 dice, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y aquí vemos ya el primer tema, o sea, Elcana, siendo de la línea sacerdotal, ¿cierto?, tiene dos mujeres. Bigamia se llama cuando son dos, ¿cierto? Poligamia cuando ya son más de dos. Tenía dos esposas, Ana y Penina. Y además nos dice que Penina tenía hijos y Ana no los tenía. Ana era estéril, ¿ya? Y muchos comentaristas concuerdan que el hecho de que Ana fuera estéril bien pudiera ser el motivo por el que Elcana tenía dos esposas, ¿ya? Ahora, esto no era algo anormal en ese tiempo, ¿ya? Al tomar una segunda esposa, cuando la primera esposa era, y aquí se asume que Ana era la primera esposa porque la menciona en primer lugar, y vamos a ver que más adelante dice que él amaba a Ana, tomaban una segunda esposa para tener descendencia, ¿ya? Esa era como la finalidad. Y vemos otros casos en la Escritura. Vemos el caso de Sara, ¿cierto? Sarai en ese momento. Vemos el caso de Rebeca, también, ¿cierto?, la esposa de Isaac. Raquel, la esposa de Jacob. Y la esposa del padre de Sansón, que no se menciona el nombre, la esposa de Manoah, también.
Y es como interesante porque es como que Dios tomara a estas mujeres, la vida de estas mujeres que son estériles, ¿cierto? Y todas ellas fueran madres, después, ¿ya? Y fueron usadas por Dios. Y los hijos que dieron a luz también, los vemos en la Escritura, ¿ya? Es como si usara esa incapacidad para engendrar hijos, para glorificar su nombre, ¿cierto? Trayendo al mundo hombres para los cuales Dios tenía una tarea especial. Y vamos a ver que este es el caso también de Ana, ¿ya? Como dije, para los hombres en ese tiempo era importante tener descendencia, especialmente varones, ¿ya? Cuando tenían una hija mujer no era lo mismo para ellos, ¿ya? Machismo sería. Pero había un tema social fuerte en ese tiempo, ¿ya? Y también un tema legal. Para un hombre sin descendencia su linaje se perdía en el tiempo, desaparecía como familia, ¿ya? Y también sus bienes porque no había heredero. Entonces no era menor, ¿ya? Y para las mujeres también era un tema, porque si su marido fallecía, ¿cierto? Eran los hijos varones los que se hacían cargo de su madre, ¿ya? Y si no había hijos varones, la mujer no lo pasaba bien, no, era problemático. Tenemos un ejemplo en el libro de Ruth, por ejemplo, ¿cierto? Cuando queda sola, Ruth acompaña a su suegra, pero quedaron sin nada. Murieron su hijo, murió su esposo y quedaron a la deriva. Pero volviendo al tema del Cana, ¿cierto? Y esta convivencia con dos esposas, bueno, nosotros ya hemos visto que la poligamia no es una práctica que Dios apruebe en el matrimonio, en la Escritura, ¿ya? Lo vimos hace poco en los estudios temáticos cuando hablamos del hogar cristiano, la importancia que tiene el matrimonio, ¿ya? Y nos dice ahí que desde el comienzo, ¿cierto? El matrimonio es entre dos, un hombre y una mujer, ¿ya? Y al no ser parte del modelo de Dios, tiene sus problemas, como vamos a ver aquí en este capítulo. El Cana no era un hombre perfecto, ¿sí? Pero Dios lo usaba. ¿Para qué? Para llevar a su familia en adoración a Dios, ¿ya? Es como nosotros, no somos perfectos, ninguno de nosotros. Pero aún así Dios quiere usarnos, ¿ya? Por su misericordia solamente. Versículo 3 dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Aquí vemos que el Cana era un hombre que buscaba de Dios, ¿ya? Subía todos los años. A pesar que por alguna razón que no conocemos, el Cana no estaba ejerciendo el servicio sacerdotal en el tabernáculo, a pesar que venía de la línea de Leví, dice que todos los años subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Este título de Jehová de los ejércitos es la primera vez que aparece en la Escritura aquí, en el libro de Samuel, ¿ya? Y a través del Antiguo Testamento aparece alrededor de 260 veces este título, ¿ya? Que se puede traducir como Señor de los poderosos ejércitos, ¿ya? Ahora, en las fiestas a las cuales asistían generalmente los hombres con su familia, habían tres fiestas que eran las fiestas especiales o fijas, en que un varón israelí tenía que asistir a esas fiestas. Era la Pascua, que se celebraba en meses nuestros entre marzo y abril, y recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Del pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto. La otra era la fiesta de las semanas, o Pentecostés, que se realizaba en el mes de mayo-junio nuestro, que era 50 días después de la Pascua, ¿ya? Y ahí se recordaba la entrega de la ley en el monte Sinaí, y también daban acción de gracia por la cosecha que ellos habían recibido. Y la tercera fiesta era la de los tabernáculos, que se celebraba en septiembre-octubre, que recordaba la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto, ¿ya? Daban gracia por eso. Probablemente esta era la fiesta a la que se refiere aquí, la de los tabernáculos. El Cana asistía con su familia a adorar y a presentar sacrificios a Dios, dice la Escritura. Era un hombre que buscaba a Dios y guiaba también a su familia en esta búsqueda de Dios, ¿ya? Era un líder de su casa, en el fondo. Y el lugar que viajaban, dice aquí, que era Silo, que era un lugar donde estaba establecido en esos tiempos
desde los tiempos de Josué, para que se realizaran ahí estas celebraciones. Ahí estaba el tabernáculo y no había otro lugar donde ellos tuvieran que ir. Tenían que ir al lugar que Dios había establecido. En Josué 18:1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Ahí quedaron, ¿ya? Elí era sumo sacerdote y sus hijos eran Ofni y Fine. Eran parte del resto de los sacerdotes en ese lugar. En ese tiempo el sacerdocio era hereditario, ¿ya? Y no tenía mucho en cuenta la condición moral ni espiritual que tenían los hijos del sacerdote. Lo vamos a ver también en la semana que sigue, ¿ya? Elí era un sacerdote que, hasta donde se ve, llevaba bien su ministerio, pero así no era con sus hijos. Y tenían harto que explicar, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante. Pero algo interesante que pasa aquí es que, aunque los hijos de Elí fueran corruptos, porque eso eran, ¿cierto? Eso no era un impedimento para Elcana para ir a adorar a Dios y para llevar a su familia a adorar a Dios, ¿ya? Porque estos hombres, ¿cierto? Estos hijos de Elí hacían lo que no tenían que hacer, lo hacían delante de todos. Todo el mundo veía lo que hacían. Pero eso no era impedimento para Elcana. Y hoy vemos que muchas personas, cristianos, que cuando ven algo que no es de su agrado, no estamos hablando ni siquiera de pecado, sino que algo que no les gusta, ¿cierto? No le gustó el pastor porque dijo tal cosa, o no le gustó porque no lo saludaron, o porque la alabanza no es... cosas triviales, dejan de congregarse. Y es como que si Dios tuviera la culpa de que a esa persona no le gustara algo de la iglesia. Elcana no era así, ¿ya? Y Elcana podía tener motivo para, de alguna forma, ¿cierto?, altercar con Dios. Llevar a su familia a un lugar donde los sacerdotes eran corruptos, su esposa no podía tener hijos, y la Escritura nos dice que Jehová no le había concedido tener hijos. Podía estar con temas y no querer ir a ninguna parte, pero él no era así y podía tener motivos para hacerlo. Dice: año tras año subía a adorar y a ofrecer sacrificios para Dios y llevaba a su familia con él. Entonces, no era tan sensible Elcana. Su foco era el Señor, ¿ya? No las circunstancias, no las personas. Y eso es un poco lo que tenemos que ver nosotros también como cristianos. Y siempre me pregunto, uno que viene de capilla de nacimiento, por decirlo así, ¿y qué pasa si un día de mañana me voy a un lugar donde no hay capilla? Simplemente, ¿dejo de congregarme? ¿Porque no me gusta el modo de los pentecostales o porque los bautistas tienen esto? ¿Qué hago? ¿Dejo de congregarme por ese motivo? No. Buscaré una iglesia donde se enseñe la palabra y me congregaré ahí. Pero no puedo transar lo que Dios me ha enseñado por años porque algo me molesta. No. El foco nuestro tiene que ser el Señor, primero. Lo demás es secundario. Estoy hablando de cosas triviales, no estoy hablando de pecado. Porque si usted ve que aquí en la iglesia el pecado está presente en el pastor o en el liderazgo, tome sus cosas y busque otra iglesia. Y eso es lo que hay que hacer. Versículo 4 dice: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Cuando ofrecían estos sacrificios, ¿cierto?, parte se sacrificaba en el tabernáculo, parte tomaba el sacerdote y parte se compartía por la persona que había venido a hacer ese sacrificio. Y eso es lo que hace aquí Elcana. De esa parte que a la persona que ofrecía el sacrificio, él tomaba parte, le daba a su esposa, a sus hijos, a su hija, a todos una parte, dice. Pero miren lo que dice el versículo 5: pero a Ana daba una parte escogida, ¿ya? ¿Por qué? Porque amaba a Ana. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Él amaba a su esposa, ¿ya? Y esto que provocaba en Penina, versículo 6, ni siquiera la nombra por su nombre, dice: y su rival
y dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Penina veía eso, ¿cierto? Y entraba en celos. ¿Y con quién se desquitaba? Con Ana. Por eso dije que el matrimonio bígamo o polígamo no funciona. No funciona, van a haber problemas. Dice, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Entonces, vemos aquí las consecuencias de un matrimonio que está fuera del modelo de Dios. Porque ese modelo de Dios partió en Génesis 2:24, cuando se crea el matrimonio por Dios, vigente para ellos. Pero no va a funcionar, ¿ya? En este caso hay conflicto entre las esposas, ¿ya? Eran rivales, dice. Y vemos otro ejemplo de esto en la Escritura, en el caso de Abraham y Sara, nuevamente, ¿cierto? La rivalidad que existía entre Sara, que era estéril, y Agar, que le daba hijos a Abraham, o le dio hijos. Y se repite la historia con Jacob y Raquel, lo mismo, ¿cierto? También Raquel era estéril y producía esta rivalidad entre Raquel y Lea, que era su hermana, y después con las siervas de ambas hermanas, que siguió esta misma rivalidad. En el caso del Cana nos dice que Penina irritaba, hacía enojar y entristecer a Ana porque Ana no podía tener hijos. Llegaba a tal punto el enojo y la angustia de Ana que perdía el apetito y no comía. Simplemente lloraba desconsoladamente. Y esto sucedía constantemente. El Cana, su esposo, se esmeraba, ¿cierto?, por demostrarle su amor. ¿Cómo? Dice que a cada uno de los miembros le daba una parte y a ella le daba una parte escogida, ¿ya? Tratando de mostrarle el amor que él le tenía, ¿ya? Ahora, uno se puede preguntar ahí, imagínate, Penina tenía todo lo que quería, ¿cierto? Estaba casada, tenía hijos, pero no disfrutaba, sino que se esmeraba ¿en qué? En la rivalidad con Ana, celos, ¿ya? Y Ana padecía. ¿Cuántas veces Ana se debe haber preguntado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y nosotros muchas veces nos pasa lo mismo, ¿cierto? Pasamos momentos difíciles y le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Cuándo paramos? Y lo más terrible es que Dios guarda silencio, la mayoría de las veces. Y en ese intertanto de silencio nos está enseñando, está formando nuestro carácter, está haciendo cosas. Y con Ana está pasando exactamente lo mismo, solamente que ella no lo sabe, ¿ya? El versículo 8 dice, y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y aquí le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Alguien dijo que el Cana tenía una autoestima, pero demasiado alta, ¿eh? No era muy sensible el Cana, ¿cierto?, a las necesidades emocionales de su esposa, ¿ya? Y es un mal que tenemos en general todos los hombres. Es así, somos distintos, un poco insensibles muchas veces, a pesar que la Escritura nos dice cómo debemos ser. En 1 de Pedro 3:7, lo voy a leer en una versión distinta, dice, de la misma manera, dirigido a nosotros los hombres, de la misma manera que ustedes, los esposos, sean comprensivos con ella, dice, en su vida matrimonial. Hónrenlas, dice, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Y así las oraciones de ustedes no tendrán ningún estorbo, dice. ¿Cierto? Pero muchas veces no pasa con nosotros. Nos olvidamos de este papel, de esta función o esta tarea que Dios nos ha dado. Pero afortunadamente tenemos esposas comprensivas y perdonadoras. ¿Cierto? ¿Digo yo? Aquí el Cana trata de consolar a su esposa, pero claramente no es la mejor manera de hacerlo, ofreciéndose él como sustituto de 10 hijos, o sea, no uno, sino que 10. Y es como algo interesante porque Ana no responde. Yo me imagino qué cara le puso a Ana. Pero hizo algo mejor. Mira lo que dice el versículo 9, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová,
Ella dice con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. En lugar de responder, hizo algo mucho mejor. Y el 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí es como el punto de quiebre en la vida de Ana. ¿Ya? Ella viene por años pasando por esta misma situación, pero aquí toma una decisión. ¿Ya? Ana fue a los pies del único que podía satisfacer todas sus necesidades, ya aquellas que el esposo no podía entender mucho. Ella tomó la mejor decisión, llevar su carga, toda su amargura del alma y presentarla en oración delante de Dios. Dice que lloró abundantemente delante de Dios. Y aquí nace la pregunta porque yo me la imagino, leyendo el texto, pero ¿cuándo fue la última vez que nosotros derramamos nuestro corazón así, delante de Dios? En un momento complicado, difícil, sin respuesta. Yo creo que a veces nos olvidamos que Dios quiere eso, que derramemos nuestro corazón delante de Él, y si hay que llorar, lloramos delante del Señor. En el Nuevo Testamento Pablo nos invita a hacer lo que hizo Ana en medio de esa angustia. Mira lo que dice en Filipenses, es una escritura conocida por nosotros. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Difícil es dar gracias cuando las cosas no están bien. Dar gracias porque estoy enfermo. No suena muy, ¿cierto? Pero dice en todo, con oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y vamos a ver que eso es lo que Dios trajo al corazón de Ana, ¿ya? Después que ella derrama su corazón delante de Él. ¿Qué trajo el Señor? Paz. La paz de Él en el corazón de esta mujer. Pero Ana también hizo un voto delante de Dios. Dice, ahora, en el voto no es solamente de Ana, ¿ya? También es de su esposo. Una mujer no podía hacer un voto si no tenía el consentimiento de su esposo. Y vemos que aquí ella hace el voto delante de Dios, por lo tanto el Cana también lo está haciendo, ¿ya? Ambos estaban comprometidos con Dios, con el voto que Ana está haciendo. Y ella inicia el voto clamando a Jehová de los ejércitos, ¿ya? Término que ya vimos en el versículo 3. Pero aquí Ana es la primera persona en las Escrituras que se dirige a Dios como Jehová de los ejércitos. En el versículo 3 se menciona este título, pero ella es la primera mujer que se dirige a Dios de esa manera, ¿ya? ¿Por qué? Porque ella sabe quién es Dios. Sabe que para Dios no hay nada imposible, ¿ya? Porque Él es todopoderoso. 3 veces Ana se presenta delante de Dios como tu sierva. Dice, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva. Después dice, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva. Y luego pone delante de Dios su petición, un hijo varón. Ana le dice al Señor, Señor Todopoderoso, si tú me das un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Normalmente los votos tenían un tiempo acotado, ¿ya? Antes de ser entregados delante de Dios. En número 6 usted puede leer eso. Pero lo que Ana está haciendo aquí es un voto nazareo de por vida, ¿ya? No solamente por un tiempo acotado. Y lo que Ana está diciendo es, Señor, si tú me das un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti por toda su vida, ¿ya? Ahora, aquí hay algo bonito porque Samuel, por ser hijo de un levita, él también es un levita, ¿cierto? Y la Escritura dice que los levitas, ¿qué eran para Dios? Eran de él. Y Ana está diciendo aquí,
si tú me das un hijo, este hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti. ¿Qué está diciendo Ana? Te voy a devolver algo que ya es tuyo. Mira lo que dice Números 8:16. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas, aquí está hablando Jehová, de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Cuando pasó el ángel de la muerte, ¿cierto?, por Egipto, los únicos que no murieron fueron los primogénitos del pueblo de Israel, ¿cierto? Y el Señor dijo, esos primogénitos son míos, pero yo los voy a redimir con la tribu de Leví. Eso es lo que hizo. El número 18:6 dice, porque aquí yo he tomado vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. En lugar de tomar los primogénitos de Israel, él dijo, los levitas son míos. Y de hecho, ellos no fueron partícipes de la repartición de tierra ni de nada. ¿Por qué? Porque dijo, yo me encargo de ustedes, ustedes me sirven a mí. Samuel, al momento de su nacimiento, ya era posesión de Dios, como levita, ¿ya? Y Ana sabe esto, ¿ya? Un levita comenzaba su servicio en el templo a los 30 años, 25 años, tenía un tiempo de preparación, pero a los 30 años comenzaba a ejercer su sacerdocio hasta los 50. Pero lo que Ana hace aquí es un voto de por vida para Samuel, ¿ya? Él no iba a salir a los 50 años, él iba a seguir toda su vida hasta que muriera, ¿ya? Y Ana le está devolviendo a Dios lo que ya era suyo y lo consagra a Dios para siempre. ¿De qué nos habla eso? De una entrega total, ¿ya? Una entrega total para ser usado por Dios. Y es lo que Dios quiere que de cada uno de nosotros también, como cristianos, como hijos de Él. En Romanos 12:1 Pablo dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra versión más que nos da un poquito más claridad, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. O sea, en respuesta a lo que Dios ya hizo por mí, entrégate por completo a Dios, dice, ¿ya? Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Es lo que está haciendo aquí Ana. Esa rendición, esa entrega total a Él, solo es posible cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas. No hay otra forma de hacerlo, ¿ya? Y es lo que dice en Deuteronomio 6:5, dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Jesús también lo dijo cuando estuvo aquí en la tierra, en Mateo 22:37. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Una entrega total. Esa es la verdadera adoración, dice, que Dios acepta, que Dios recibe. Dios quiere esa entrega, ese tipo de adoración, ¿ya? ¿Para qué? Para que Él pueda usarnos como Él quiera, ¿cierto? Él es el dueño de todo y de nosotros también. Volviendo acá a 1 Samuel, el verso 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Vemos aquí a Ana orando largamente, dice, en silencio, ¿ya? No era audible lo que ella estaba diciendo, ¿ya? Solo se movían sus labios. Hay personas que enseñan que uno cuando ora tiene que orar fuerte para que Dios lo escuche. ¿Ya? No es así. Aquí vemos que Ana hablaba en su corazón. Otra versión dice que le hablaba al Señor desde lo más profundo de su ser. Y nadie escuchaba lo que ella estaba diciendo. Y la actitud del sacerdote Elí, junto con la forma de comportarse de sus hijos, ¿qué nos muestra? Nos muestra la condición espiritual que veía en ese tiempo, en el tabernáculo, en este centro de reunión que tenían en Silo, ¿ya? Algunos comentaristas mencionan que no era poco común ver personas que entraban bebidas o ebrias, incluidas mujeres, al lugar del tabernáculo a ofrecer sacrificio. Entonces,
Esa sería como la causa de que Elí tan amablemente, ¿cierto?, la acusara de estar borracha. En el fondo eso fue lo que le dijo. Versículo 15 dice, y Ana respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora, dice. Ana llevaba el peso de su aflicción, su angustia, su dolor, ¿cierto? Y a no poder encontrar consuelo, ni siquiera en su esposo, derramó el corazón delante de Dios. Espontáneamente, hasta ahora no lo había hecho, dice. Pero ya no aguantó más y eso es cuando nosotros decimos, cuando soltamos la carga que traemos, ¿cierto? Deja las cosas en manos del Señor, sí. Pero ¿cuándo soltamos eso realmente? Cuando nosotros lo soltamos, Dios empieza a actuar. Lo vamos a ver aquí. Mientras nosotros lo retengamos, Dios nos observa, ¿no? Señor, ayúdame. Ya, suéltalo. Y eso es lo que hacen aquí. Y Elí se da cuenta, ¿cierto? Y dice, Elí, en el 17 dice, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Se dio cuenta de que había cometido un error, y a pesar de la condición espiritual que puede haber habido, Dios lo usa para entregar una palabra de consuelo a Ana. Esto produjo algo en ella, ¿ya? El 18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Qué pasó? La paz de Dios en respuesta a la oración de Ana, ¿cierto? Se refleja en el corazón de ella. Ya no tiene tristeza, sino que tiene gozo y paz. Ahora, ¿recibió lo que ella quería en ese minuto? No, no lo ha recibido. El hijo varón que ella estaba pidiendo, pero encontró algo mucho mejor. Su condición no cambió, seguía siendo estéril, ¿cierto? Pero encontró a su Salvador, como vamos a ver que dice en el cántico de Ana después de agradecimiento. Un pastor comenta sobre este versículo, en la oración no siempre vamos a encontrar la respuesta que estamos esperando, pero sí vamos a encontrar la respuesta que necesitamos. ¿Ya? A veces no vamos a recibir lo que estamos pidiendo, pero Dios, que conoce nuestro corazón y que sabe que es lo mejor para nosotros, nos va a dar eso que necesitamos, no lo que queremos. ¿Ya? Podía haber sido el caso de que Ana siguiera siendo estéril, pero su corazón ya había cambiado. Ya no sufría por eso. ¿Ya? Y hay veces que nosotros oramos por cosas o por situaciones y Dios no cambia la situación, nos cambia a nosotros. La situación sigue igual, pero ya no nos molesta. No es tema. En los matrimonios pasa mucho. Señor, cambia esto en mi esposa. Nunca lo cambió, pero a ti ya no te molestó más. Dios obra. Ana aún no tiene lo que ella espera tener, pero sí encontró lo que necesitaba. Encontró un Salvador que trajo paz y gozo en su corazón. Ahora, hay un contraste entre Ana y el pueblo de Israel. Ana está deseando un hijo, ¿cierto? Y encontró a Dios. Israel, teniendo a Dios, ¿qué pide? Un rey humano. Es como todas las naciones, dicen, como todas las naciones paganas, ellos querían un rey, teniendo a Dios como rey. La historia demuestra que nunca lograron obtener lo que querían: paz, seguridad, prosperidad. Tanto Ana como el pueblo de Israel necesitaban a Dios, nada más, igual que nosotros. Podemos tener muchas necesidades, aflicciones, pero lo que necesitamos es al Señor en nuestras vidas. Y la situación puede que no cambie, pero sí nuestro corazón cambia. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, hablando de cosas domésticas, ¿cierto?, necesidades, dice, van a ser añadidas. Pero en todas estas cosas está todo incluido. Tu vida completa, tu trabajo, tu matrimonio, todo. Yo siempre me recuerdo el hermano que me presentó a Cristo, me habló de Cristo.
fue un compañero que trabajaba en la misma empresa donde trabajaba yo, pero nunca lo había visto yo. Me lo presentaron, conversamos y eso fue todo el encuentro que tuvimos. Y desde que entré, lo único que hizo, no me preguntó nada, me habló del Evangelio, nada más. Y al final de la conversa me dijo, ¿quiero recibir a Cristo? Y él, siempre me acuerdo, perdón, me dio este versículo. Me dijo, este versículo que sea tu estandarte, me dijo. Y así fue. Se cumplió. Casa, matrimonio, familia, trabajo. Todo se armó. Hasta el día de hoy. Es real. Versículo 19. Dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. El 20 dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. No sabemos cuánto tiempo tuvo que esperar Ana, porque no lo dice ahí, ¿cierto? Hasta que quedó embarazada. Pero lo que sí sabemos es que su vida cambió desde ese minuto, desde ese tiempo, de ese minuto que ella derramó su corazón delante de Dios, ¿ya? Cambió por completo. Encontró al Señor, no perdió la fe ni la esperanza de que su petición iba a ser respondida, ¿ya? Y hubiera sido bien respondida o mal respondida, su corazón estaba gozoso, ¿ya? Y su esperanza estaba en que en algún minuto se cumplieran las palabras del sacerdote Elí, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y eso se cumplió en el tiempo de Dios. Y cuando dice aquí que Jehová se acordó de ella, no significa que Dios se hubiera olvidado de Ana, ¿ya? No. Y de repente dijo, me faltó Ana, ¿no? ¿Ya? El término aquí, lo dicen los comentaristas, es lo que se llama un antropomorfismo, ¿ya? No conocía yo esta palabra, que es una manera de explicar las acciones de Dios en términos humanos para que nosotros las podamos comprender, ¿ya? Entonces, no es que Dios se haya olvidado de ella. Normalmente cuando la Biblia usa este término y se acordó del Señor, es cuando Dios va a hacer algo con su pueblo. Dios se acordó de Ana y nace Samuel. Su nombre significa pedido a Dios o escuchado por Dios. Versículo 21 dice, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. ¿Se da cuenta? Elcana era parte del voto que hizo Ana, ¿ya? Pero Ana dice, no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Era comprensivo Elcana, poco sensible, pero él amaba a su mujer. Le dice, haz lo que te parezca, quédate aquí o quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y aquí vemos lo que mencionábamos hace unos minutos sobre Elcana, que era parte del voto, ¿cierto? Y no he mencionado, pero quiero mencionar en qué consistía este voto nazareo. El término nazareo significa uno que está separado, ¿ya? Para dedicarse o para consagrarse a Dios. Y en número 6, versículo 1 en adelante dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá uno de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerán.
Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Segunda, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. ¿Se acuerdan que les dije que era temporal? Una vez que entregaba el voto, él podía cortarse el pelo, pero mientras duraba, no. Acá es de por vida. Imagínate el pelo de Samuel. Era de por vida. Tenía una melena, pero espectacular. Hasta que sean cumplidos. Será santo, dejará crecer su cabello, dice. El 6 dice, todo el tiempo que se apartare de Jehová no se acercará a persona muerta. La tercera, ni aun por su padre ni por su madre, dice, ¿ya? Ni por su hermano ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Eso es lo que tenía que ser de por vida, aparte del servicio obviamente que servía a Dios, ¿ya? Ese era el voto que Ana hizo por Samuel su hijo. Y Ana pide no subir en esta oportunidad y volver a hacerlo cuando el niño sea destetado. Ahora, normalmente en Israel un niño era destetado a la edad de 3 años, más o menos. Imagínate. Bueno, el Cana le dice, ok, consciente en lo que le pide a su esposa y le dice, quédate. Pero fíjate que le hace un recordatorio, le dice, solamente que cumpla Jehová su palabra. Otra versión aclara un poquito más esto y dice que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. ¿Cuán difícil puede haber sido para Ana entregar a su hijo de 3 años después de haberlo esperado tanto? Entregarlo para siempre. 3 años es la edad que tiene mi nieto, que todavía no se sacan los pañales. Y entregarlo, despedirse de él. El Cana entendía lo difícil que era para Ana tener a su hijo solo por 3 años y luego tener que separarse de él, siendo tan pequeñito, y dejarlo más encima en las manos de Elí, con sus hijos que eran corruptos. O sea, eso requiere fe y confianza en Dios para poder hacerlo. Una situación difícil, una decisión difícil de tomar. Pero Ana confiaba en su Dios, Jehová de los ejércitos. A veces nosotros somos aprensivos con nuestros hijos, bueno, nosotros con los hijos, con los nietos, para que no les vaya a pasar algo, ¿cierto? Y nos olvidamos de quién son hijos. Que Dios tiene todas las cosas en sus manos. Él los cuida, mejor que nosotros. Pero es imposible no afligirse por eso. Imagínate a Ana. Pero Ana y Elcana cumplirían con lo que prometieron a Dios. Mira lo que dice el versículo 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Ahora, la ofrenda que lleva aquí Ana y Elcana es mucho más de lo que debían llevar, ¿ya? Es una ofrenda muy generosa que llevan ellos. Ellos debían presentar un becerro llevan 3, vino y harina. Pero ellos llevaron una ofrenda mucho más generosa en gratitud a Dios. Versículo 25 dice, matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Ana le recuerda a Elí, seguramente Elí ni se acordaba, pero ella le recuerda, yo soy la que estuve aquí, llorando y derramando mi corazón delante del Señor, ¿ya? Y le está diciendo, por este niño oraba, Dios me lo dio, y ahora que Dios me lo ha dado, yo se lo voy a devolver. Voy a devolverle lo que es de él. Ya era de él, ¿ya? Un acto de adoración total, como dije, de Ana hacia Dios. Ahora, fíjate, el resultado de eso, de ese corazón, de esa fidelidad de esta mujer y de su esposo, Dios recompensó a Ana. Si miramos el capítulo 2, en el versículo 20 y 21, dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijo de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y el 21 dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. ¿No es generoso Dios?
Y el joven Samuel crecía delante de Jehová, dice. Dios nunca nos va a fallar. Y sabe lo que necesitamos. Sabe que Ana iba a sufrir por ese hijo que tenía que entregar. Que trae consuelo. No le da 1, le da 5. Y es importante eso, entender que todo lo que tenemos viene de Dios. O sea, nada de lo que tenemos es nuestro. Todo es dado por Él. Todo le pertenece a Él. Y a veces nos cuesta tanto devolver en mínima parte lo que Dios nos ha dado. Lo que nos ha prestado en realidad. ¿Ya? Nosotros no podemos darle nada a Dios que no hayamos recibido de Él. ¿Usted tiene trabajo? Dios se lo dio. ¿Por qué nos cuesta tanto ofrendarle, por ejemplo? Primero sacamos las cuentas del mes y después, Señor. Dios es fiel. Siempre, siempre. Y cuando lo ponemos en primer lugar, siempre va a seguir Él. Él se encarga. Como a veces uno dice, no, pero es que si hago esto, ¿cómo voy a llegar? Dios dice, bueno, velo. Pero cuando uno dice, Señor, tú eres, Él lo hace. ¿Cómo? No lo sé, pero lo hace. Pero por sobre todo Dios quiere nuestro corazón. ¿Se acuerdan Romanos 12:1? Nos quiere a nosotros como sacrificio vivo. Más que su dinero, más que su tiempo, más que todo. Nosotros. Y cuando hacemos eso de entregarnos por completo, va todo junto. Nuestro tiempo, nuestras finanzas, todo, nuestro servicio, porque estamos entregados completos a Él. Ya no nos cuesta, lo hacemos con gozo, con agrado. Capítulo 2, los primeros 11 versículos, vemos aquí el cántico de Ana. Lo vamos a pasar rapidito porque estamos ya dentro de la hora. Dice, versículo 1, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Lo que cambió la vida de Ana, ¿cierto? Lo que cambió su tristeza en gozo, no fue la llegada de Samuel, su hijo. ¿Qué fue? El encuentro que tuvo con el Señor, con su Salvador. ¿Qué dicen en la última parte? Por cuanto me alegré en ¿quién? En tu salvación. No dice me alegré en Samuel. ¿Sí? Mi corazón, dice, se regocija en Jehová. Mi poder, dice, mi fuerza, mi fortaleza, ¿dónde viene? De Jehová. Mi boca, dice, se ensanchó sobre mis enemigos. Ahora ella puede descansar, puede reír, puede hablar de las maravillas que Dios ha hecho. ¿Cierto? Por cuanto, dice, me alegré en tu salvación. Alguien dijo por ahí que cuando Dios permite que pasemos por momentos o situaciones difíciles, no es porque Dios nos haya abandonado, ¿ya? Es para que podamos conocer a Dios de una manera que no le habíamos conocido antes. Ana conoció a Dios de una manera que no lo conocía, antes no lo había conocido de esa manera. Ahora sí lo conoce a través de la aflicción. Entonces, muchas veces cuando pasamos momentos difíciles, vamos a llegar a conocer a Dios de una manera distinta, cómo Él obra, cómo Él hace, ¿cierto? Porque en esos momentos que estamos pasando, momentos complicados, estamos más sensibles a escuchar la voz de Dios. ¿Ya? Estamos más abiertos a que Dios pueda hablarnos y nosotros entender. El mismo Dios que trajo gozo al corazón de Ana es el mismo Dios que cambió la vida de todos los que estamos aquí. Él lo hizo. Probablemente nuestras circunstancias en el momento que llegamos a Cristo no cambiaron mucho, pero nosotros cambiamos. Nos dio una vida nueva y cambió nuestras vidas para siempre. Versículo 2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Para Ana, ¿quién fue su refugio? ¿El Cana? No, Dios. ¿Ya? Y le dio seguridad, le dio protección, la cobijó, ¿cierto? No hay nada en que nosotros nos podamos refugiar que pueda ser comparable con Dios. Cuando estamos pasando momentos difíciles de enfermedad, ningún médico va a traer esto. Dios lo va a hacer.
aunque usted siga enfermo. Cuando usted está pasando dificultades económicas, un trabajo con un buen sueldo no va a llenar su corazón. Y si lo hace, va a ser momentáneo. Dios va a llenar ese corazón. No hay refugio, dice, como el Dios nuestro. Un refugio habla de seguridad, habla de protección, ¿cierto? En medio de la oscuridad que vive este mundo. Eso es lo que significa el nombre de nuestra iglesia. Sela significa, Él es mi refugio. Versículo 3 dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar de las acciones. ¿Qué es lo que hacía Penina con ella? Eso, palabras arrogantes, altanería, ¿cierto? La humillaba, y dice, el Dios todopoderoso y omnisciente, que todo lo sabe, dice, va a humillar al soberbio. Dice. ¿Ya? El 4 dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7. Ana dio 5 a luz. Pero 7 nos habla ¿cierto? de plenitud. Y la que tenía muchos hijos languidece. ¿Quién hizo estéril a Ana? Dios dice. ¿Y quién permitió que Ana fuera madre? Dios. Él hace como Él quiere. Dice el 6, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él es dueño de hacer como Él quiere con su creación. El 8 dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Aquí Ana exalta y reconoce la soberanía de Dios. Él es dueño de todas las cosas y Él hace como Él quiere, dice. A los soberbios que confían en sí mismos, que son autosuficientes, dice, Dios los humilla. Pero es misericordioso y exalta a los débiles, dice, y a los humildes, que permite que Dios trabaje en sus vidas, ¿cierto? Mira lo que dice el Salmo 113. Dice, en todas partes del oriente al occidente, alaben el nombre del Señor. Él está por encima de las naciones, su gloria es más alta que los cielos. ¿Quién puede compararse con el Señor nuestro Dios, quien está entronizado en las alturas? Él se inclina para mirar el cielo y la tierra, levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero. Los pone entre príncipes, incluso entre los príncipes de su propio pueblo. A la mujer sin hijos le da familia y la transforma en una madre feliz. Es lo que hizo con Ana. Y mira al final del cántico de Ana, dice el versículo 9, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ana sabe que su Dios es un juez justo que va a juzgar a todas las naciones, hasta los confines de la tierra, y a cada uno según sus obras. Interesante lo que dice en la última parte del versículo 10. Dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. ¿De cuál rey está hablando Ana? Aquí Israel todavía no tenía rey. No había rey. Faltan muchos años para que venga Saúl como primer rey. ¿De quién habla ahí? Está profetizando, ¿cierto? Está hablando de Jesús, el ungido, el Mesías que Dios iba a enviar. ¿Puedes ver la transformación que Dios hizo en el corazón de Ana? Desde que partimos en el versículo 1, ella no es la misma. No es la misma del capítulo 1. No hay tristeza, no hay amargura, no hay enojo. ¿Ya? Solo hay gozo, agradecimiento, adoración a Dios. Este cántico de Ana es muy similar al cántico de María en Lucas 1. Usted lo puede leer en su casa. ¿Ya? El cántico de María, dicen algunos comentaristas que María a lo mejor utilizó la oración de Ana como modelo de su cántico en el Nuevo Testamento. Y el versículo 11, para terminar, dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí.
vemos la fidelidad, la fe de Ana. Fidelidad a Dios al cumplir con el voto que ella había prometido, que era difícil, no era fácil para ella despegarse de su pequeño hijo, y tan anhelado que era por tanto tiempo. Desde que Ana deja a Samuel, dice la Escritura que lo veía una vez por año. ¿Y saben para qué lo veía? Para llevarle una túnica nueva, de acuerdo al porte que él iba teniendo. Imagínate. Una túnica para un niño de 3 años, chiquitita. Al otro año le llevaban una túnica un poquito más grande. El amor de Ana por su hijo era solo superado por el amor y el agradecimiento que ella tenía con Dios. Y el gozo que tenía Ana no venía por el hijo que recibió, sino que el gozo de Ana venía por el Dios que le dio ese hijo. A él adoraba. Y fe en Dios para dejar al pequeño Samuel, como dije, en manos de Elí y de su hijo, que eran, sabiendo cómo eran, ella confiaba en Dios, que Dios iba a cuidar a Samuel, porque Dios tenía un propósito con él. ¿Ya? Por algo lo había traído al mundo. Y ella es un ejemplo para nosotros hoy en día. Es lo que debemos hacer nosotros cuando estamos pasando por momentos difíciles. Eso es lo que Ana nos comunica aquí. ¿A quién vamos nosotros cuando tenemos dificultades? Cuando estamos enfermos, cuando tenemos temas de trabajo, cuando tenemos temas económicos, cuando tenemos problemas familiares. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿A quién vamos? ¿En manos de quién ponemos eso? Y aquí Ana es un ejemplo de qué es lo que debemos hacer, a quién debemos ir. Como dijo Ana, debemos poner nuestro corazón a los pies de Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, para el cual no hay nada que sea imposible. ¿Ya? A ese Dios que nos da salvación, que nos da refugio, nos da protección, que es soberano, dice, sobre toda la creación, que hace como Él quiere, pero que también es un Dios justo, como dijo Ana. ¿Ya? Que un día no muy lejano va a juzgar a todas las naciones y a cada uno según las obras que haya hecho. Quiero leer 3 versículos en 1 Tesalonicenses 5. Dice, estad siempre gozosos. ¿Cómo? Alabando a Dios siempre. Orad sin cesar, dice. No dejemos de orar por aquellas cosas que nos están apremiando. Y luego dice, dad gracias en todo, independiente de las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios para todos los que somos sus hijos. Estar siempre gozosos, confiados en Él, orar sin cesar y dar gracias por todo. Amén. Vamos a orar.